Hoy culmina el plazo para que los estudiantes del último año de bachillerato que aspiren a seguir una carrera universitaria se inscriban en la página del CENESID. Les recordamos que esta es la única manera para que ellos, los estudiantes del último año de bachillerato, puedan continuar con sus estudios en una institución de educación superior. Vamos ahora a otro tema. El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CEACES, tiene listo el cronograma de evaluación que se aplicará en las 26 universidades que se ubicaron en categoría E, según informe del Exconea. ¿Cuándo empiezan estas evaluaciones y qué pasos implican estas evaluaciones? Es lo que le preguntamos de inmediato al doctor Guillaume Long, presidente del Consejo de Evaluación. Muy buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cuáles son los pasos que implica esta evaluación? Bueno, hay una parte menos visible para la ciudadanía, que es la parte de discusión de la metodología, del modelo de evaluación que vamos a aplicar a las universidades categoría E, y esto ya empezó de hecho el 29 de agosto del 2011. La parte que ahora va a ser mucho más visible, que empieza en enero del 2012, es la parte de las visitas in situ a las universidades por parte de los evaluadores externos, es decir, equipos de evaluadores que se trasladan físicamente a las universidades para verificar la información entregada por estas universidades y para hacer una evaluación más cualitativa de cómo se encuentran estas 26 universidades. Eso empieza en enero, calculo que hasta mediados de febrero la parte de las visitas a estas universidades ya culmina, se termina la parte de las visitas, y en el transcurso del mes de febrero y de marzo nosotros como Consejo de Evaluación estaremos realizando, redactando y haciendo conocer a la ciudadanía nuestro informe final sobre el estatus de estas 26 universidades, cuáles son las que van a poder seguir operando en el sistema y cuáles son las que definitivamente se van a tener que cerrar. La fecha tope de esto es el 12 de abril del 2012. Visitas para comprobar si es que ha habido mejoras en infraestructura, si es que cuentan con profesores calificados, si es que los pensums se encuentran adecuados a las necesidades actuales, pero también exámenes a los estudiantes de los últimos años de esas universidades. Sí, correcto. En la metodología comprende todo esto, lo que se evaluó también en el 2009, cuando el CONEA hizo su informe respetando el mandato constituyente número 14. Vamos a retomar estos parámetros, algunos indicadores pueden cambiar, pero fundamentalmente los parámetros van a ser los mismos. Vamos a seguir evaluando la infraestructura, vamos a seguir evaluando el talento humano, la parte de la docencia, el entorno del aprendizaje, cuestiones institucionales, derechos de estudiantes, etcétera, etcétera. Pero aparte, como esta vez no se trata solamente de ubicar a las universidades en una o en otra categoría, sino que se trata de algo grave, algo que no es ligero, que es el potencial cierre de las universidades, nos queremos dotar de todas las herramientas de juicio, no queremos cometer un error. Y queremos tener toda la legitimidad además en la redacción de nuestro informe. Entonces vamos también a hacer una evaluación del fin de la educación. ¿Y cuál es el fin de la educación? Pues el conocimiento, las competencias, las capacidades de los estudiantes. Entonces a los estudiantes de último año de las 26 universidades que entraron en la categoría E, vamos a hacerles una pequeña prueba para ver cómo están en sus respectivas carreras, para ver si el estudiante que está a punto de graduarse de ingeniero o que está a punto de graduarse de medicina, pues en el caso del futuro médico sabe ubicar a los órganos vitales en un mapa anatómico, por poner un ejemplo simple, ¿no? Pero si es que realmente está listo para enfrentarse a los retos que enfrenta como profesionales en la sociedad, ¿no? Doctor Long, usted dice que algunos parámetros podrían cambiar. ¿Cuáles? Bueno, la ley es clara, el CEACES puede establecer su propia metodología de evaluación, pero más que los parámetros no van a cambiar fundamentalmente. Lo que puede cambiar son indicadores. Eso quiere decir cuál es la manera o cómo vamos a evaluar un parámetro. Es decir, un ejemplo simple, el parámetro biblioteca sigue existiendo, vamos a evaluar a las bibliotecas, pero la manera en la que se evalúa la biblioteca puede cambiar, ya quizás no sean los metros cuadrados, sino la cantidad de volúmenes o el uso que se les da a las bibliotecas, o si esta biblioteca tiene alguna conexión con redes, con revistas científicas virtuales, ese tipo de cosas. Es decir, el indicador cambia para medir lo mismo, y esto lo podemos hacer y tenemos absoluta legitimidad
posibilidad para hacerlo porque primero la ley nos lo permite, pero además vivimos en otro marco legal. Ahora hay una LOES, una Ley Orgánica de Educación Superior, que no había cuando se hizo el informe del CONEA. Entonces mal haríamos nosotros actuar en espaldas de un nuevo marco legal que cambia, digamos, lo que se le pide a la universidad, ¿no? Hay nuevos principios. Entonces nosotros tenemos que actuar de acuerdo a la nueva realidad legal del país. Doctor Long, ¿aquellas universidades que no pasen la evaluación serán cerradas inmediatamente? Bueno, sí, serán suspendidas inmediatamente, luego hay un proceso, en derecho las cosas se tienen que hacer y deshacer de la misma manera. La Asamblea Nacional en últimas instancias tendría que pasar las leyes de extinción porque fue el Congreso que creó estas universidades, entonces la Asamblea Nacional tendría que extinguirlas, pero nuestro informe es vinculante y podemos suspenderlas de inmediato. ¿Cierres que serán definitivos o en algún momento estas universidades podrían solicitar su reapertura? No, el mandato constituyente es claro y apegándonos en la Constitución, en la ley, el cierre es absolutamente definitivo. Ahora, ¿qué ocurriría con los estudiantes de aquellas universidades que hipotéticamente no pasen la evaluación y sean cerradas? La ley contempla un plan de contingencia. Resulta evidente que si estamos haciendo todo este trabajo para precautelar el derecho del estudiante a una educación de calidad, si estamos haciendo todo eso en nombre del derecho de los estudiantes, no podemos perjudicar a estos estudiantes. Ahora, hay que especificar de que ya hay una serie de cosas que se vienen dando en los últimos años que restringen de alguna manera la inscripción de estos estudiantes de las universidades que entraron a la categoría E. Se prohibieron las nuevas carreras, se prohibieron los posgrados y ahora están estrictamente prohibidas las matrículas en las universidades categoría, es decir, las matrículas en los primeros niveles. No pueden entrar nuevos estudiantes a las universidades categoría E. Aún así, sabemos que existen alrededor de 47.000 estudiantes en las universidades categoría E, eso es alrededor del 8-9% de la población estudiantil ecuatoriana, no es una cosa menor, y la ley contempla un plan de contingencia para que si en el caso que se dé, ojalá no, pero en el caso que se dé un cierre de una universidad categoría E, estos estudiantes se tienen que precautelar sus derechos. Ese plan de contingencia tiene que ser elaborado por otra instancia, por el CES, el Consejo de Educación Superior. No es competencia nuestra. Estamos dialogando, por supuesto, con el CES, pero en últimas instancias la resolución la tendrá que hacer conocer a la ciudadanía el Consejo de Educación Superior. Sin embargo, de esos diálogos se ha planteado la posibilidad del reconocimiento de los años de estudio, de las materias aprobadas a los estudiantes de estas universidades, ¿o tendrían que volver a cero? No, yo creo que eso justamente es lo que se está discutiendo, es decir, que no tengan que iniciar desde cero, pero de nuevo, yo creo que ahí sí tenemos que ser muy respetuosos de la autonomía de los entes estatales, ¿no? Nosotros también gozamos de autonomía y le pedimos al CES que no digamos, salga públicamente a hablar de temas de calidad. Yo tampoco quisiera hablar públicamente de temas de normativa en el sector de educación superior. Ellos tienen que hacer eso, pero pienso obviamente que tendrá que ser de alguna manera un plan de contingencia que reconozca la trayectoria del estudiante y que le dé una opción para no estar colgado, digamos, y poder seguir sus estudios y culminar y graduarse. Doctor Long, quien quiera conocer cuáles son las universidades que están en categoría E, cuáles son las 26 universidades, ¿dónde pueden encontrar este listado? Bueno, en nuestra página web está, por supuesto, colgado ahí el nombre de las 26 universidades que entraron en la categoría y también todas las universidades que entraron en las otras categorías, A, B, C, D. Está también publicado ahí el informe total del CONEA con todas las recomendaciones que este informe hizo a estas universidades. Está también, y eso es muy importante porque nosotros como SEACES sabemos que para que este proceso de evaluación sea absolutamente legítimo y se ha llevado a cabo de manera técnica, imparcial, sin amiguismos y tampoco sin cacería de brujas, es importante la transparencia. Entonces hemos transparentado todos los mecanismos de evaluación, está en la página web, está el reglamento de evaluación de la D con todos los procedimientos, el cronograma, la manera que se selecciona a los evaluadores, las convocatorias de evaluadores, los requisitos que tienen que cumplir estos evaluadores, etcétera. Entonces les invito a la ciudadanía que visiten nuestra página web, van a ver que todo esto está absolutamente transparentado. Agradecemos la presencia del doctor Guillaume Long, el expresidente del Consejo de Evaluación, Acreditación, ya asegura